Gracias, Antón Barbó, por haber colaborado en la gestación de mi película Poesía sin fin. Estás en un importante momento, tienes 50 años y me preguntas, en este cambio que estoy experimentando en mi vida, ¿debo entregarme al cambio o no hacer nada? Es decir, no lanzarme a la vorágine del cambio, ¿no? ¿Qué debo hacer? Yo no tomo ninguna responsabilidad, yo no doy consejos, leo simplemente el tarot. Y todas las personas que han leído los tarot, han visto los tarot que estoy haciendo, saben que el tarot, los arcanos mayores tienen 22 arcanos. Uno, el loco, es la energía que viene para dar el viaje, y el otro, el mundo, es el resultado del viaje, el éxito del viaje. Es un viaje iniciático. En este viaje iniciático hay dos caminos mellizos, van juntos. Uno un poco más obvio, que es un camino que corresponde, yo digo, como los dedos de las manos, que todo el mundo las puede ver, 10 números del 1 al 10, y luego están los pies, que están ocultos, que pocas personas los pueden ver, que va del 11 al 20, y son paralelos, así como los pulgares corresponden a los dedos gordos de los pies y los meñiques a los dedos pequeños. Aquí el 1 corresponde al 11, el 2 al 12, el 7 al 17, el 2 al 12, el 3 al 13, el arcano sin nombre, el esqueleto, al que se le llama la muerte, pero que es el cambio. Bueno, entonces tú vas en el carro a la conquista de tu mundo, ¿no? Y tienes dos caballos, un caballo, digamos, no negativo, pero que prefiere no actuar, y el caballo que quiere actuar. Estás entre los dos caballos de tu mundo material. Y tú, con tu mundo espiritual, te estás entre dos actitudes, por las dos caras que están en tus hombros. Pues la actitud negativa y la actitud positiva, la actitud pesimista y la actitud optimista. Y aquí te encuentras lo mismo, con una actitud pesimista, la papisa, que por el pliegue del manto que está detrás de ella hacia el interior explica que está encerrada, está junto a un huevo, ¿no? Entonces explica que está gestando. Ella es del color del huevo, explica que ella se identifica a la gestación. Es una mujer, pero tiene un falo en el cuello que la atraviesa, un falo, ¿lo ves? La atraviesa, es decir, está guardando su actividad, ¿no es cierto? Encerrada por ideales religiosos, por prejuicios, ¿no? Tiene cruces en el pecho, son prejuicios, y está leyendo el libro de la tradición, está en su árbol genealógico, en su experiencia, en sus estudios, y no, en eso está, no sale a batallar en el mundo. Y ya te encuentras en la emperatriz, el huevo de la papisa ya se abrió, nació un águila, ¿no es cierto? Después, cuando conoces el tarot, después del 3 viene el 4, que es el emperador, que tiene un águila también con un huevo, es decir, es un águila femenina. Aquí en esta carta tú tienes un águila masculina, ¿ves? Pero la masculinidad de la papisa, que la tenía así horizontal, como un poco como un broche en el cuello, como una angustia,
Aquí está aceptada totalmente y está en servicio de la acción, y la emperatriz, su sexualidad, pues la tiene al servicio de su acción en el mundo. No la niega, ahí está. ¿Ves tú? Y tiene ella, la emperatriz, tiene una gran capacidad y energía y se está moviendo, pero no sabe a dónde va. La papisa no sabe a dónde va porque está encerrada estudiando el camino. Y tú actualmente, las ruedas del carro están hundidas en la tierra, y él va ¿a dónde? Pues él no va. Él va con el movimiento del planeta. Es decir, él va con la totalidad. Él no conduce el carro, no tiene riendas, tiene una mano en la cintura. El carro lo lleva. La vida lo lleva. Lo que vive, las tradiciones, las represiones, las gestaciones, todo eso lo inmovilizan. Pero llega una edad en que eso se tiene que abrir. Vamos a ver la abertura del carro. Tú vas, y fíjate tú lo que está debajo. El carro es nómade, es decir, el carro si tiene una casa, vivirá en una casa arrendada, no tiene muchas posesiones, va con las posesiones, pero realmente él no las ama, todo lo que posee, él no lo ama. La estrella es su parte sedentaria. Ella pone una rodilla en tierra y ama la tierra, ama el terreno donde está, y lo cultiva y lo ayuda y lo incorpora. Estas estrellas azules las incorpora en su actividad creativa sexual, y estas estrellas amarillas las incorpora en su actividad espiritual. ¿Tú ves? Entonces hay este conflicto entre dejar de estar en lo que me está llevando y ponerme en lo que yo estoy creando, haciendo. Es decir, hacerme sedentario de mí mismo y no nómade de mí mismo. ¿Y qué vamos a ver en la papisa? Debajo vas a tener el colgado. Y aquí te das cuenta que estos 50 años que tú tienes te han colocado en un estado de inmovilidad donde ya no quieres más elegir, te cuesta elegir, tienes las manos en la espalda y quizás te escondes lo que tienes ahí en la espalda, ¿no? Esto. Y tienes estos botones que es una experiencia de la vida profunda que tú traes y que guardas en ti. Y cruzas una pierna, porque esta pierna que cruzas, este 4 que cruzas, ese es el emperador que está en ti, que no osas vivir. No osas vivirte tal como eres, no osas. No es que no te atrevas, pero estás en medio de los árboles genealógicos, ¿sí? Con muchos dolores, ramas cortadas, muertes, accidentes, fracasos en estos árboles. Y tú estás prisionero de un mundo que ya no te pertenece, ya no lo quieres. Y aquí esta emperatriz que desea tanto, ¿qué desea con toda su alma? No es que desee morir, no. Este esqueleto es muy, muy viviente, tiene aquí una planta que da en una flor de 4 pétalos, tiene un bolsillo donde está guardando sus experiencias positivas, tiene un instrumento de labranza, no es un arma, donde está limpiando su inconsciente. En este inconsciente hay cosas azules que son el nuevo ser, el nuevo hombre que se está formando, en medio de los restos de tu pasado,
que los despedaza porque ya no los quiere, y este es la carta del cambio completo. Me decido a cambiar completamente. Y tú ves que aquí vas la primera carta, el primer paso, puede ser el pasado, segunda carta el presente, tercera carta el futuro, es arrójate al cambio. En el Zen hay una adivinanza, a mí me la puso un maestro Zen: te has subido por un poste, te has subido por un poste y has llegado a lo alto, a la cima de esta columna, y no puedes bajar, no puedes, está prohibido, no se puede bajar aquí, no puedes, y estás aquí. ¿Qué haces? Dice la adivinanza Zen. ¿Qué haces si no puedes bajar y ya no hay más camino? ¿Qué haces? Entonces la respuesta es: doy pasos en el vacío, sin miedo, venzo el miedo. Los miedos que te hablé al comienzo de esta lectura, los venzo y me lanzo al vacío, me lanzo a la vida, y que la vida me lleve feliz, por fin, de ser lo que soy y no lo que la familia, la sociedad, la historia, el mundo entero quiere que yo sea. Yo soy lo que soy, y eso es bueno. Muchas gracias.